Buenas tardes a todos. Disculpar la voz. Tengo un poco voz de estos de casino. Y es porque estoy un poquito resfriado, he cogido un poquito de frío en la garganta. Entonces os pido disculpas un poco por la voz, que a lo mejor no se escucha con demasiada claridad. Voy a tratar entonces de no extenderme demasiado y si luego al final de la conferencia tenéis alguna pregunta, pues siempre aprendemos mucho más a través de los diálogos y de los coloquios que hablando solamente uno de nosotros. La idea en Acrópolis siempre es recoger aquellas inquietudes que vosotros también hoy habéis traído, porque entendemos que no solamente venís a escuchar, sino que también estamos seguros que tenéis vivencias, tenéis cosas que necesitáis compartir, que necesitáis transmitir. Y esto es una escuela de filosofía. Y en la escuela de filosofía estamos todos aprendiendo. Estamos todos buscando el conocimiento. Que yo sea el director es una anécdota. Yo soy compañero de todos aquellos que están recorriendo este camino de búsqueda que es la filosofía. A veces a alguno le puede extrañar que en una escuela de filosofía se hablen de los 7 caminos para una realización espiritual, porque a veces se ha transmitido que la filosofía es algo como teórico, es algo así como medio intelectual, especulativo, alejado de cualquier terreno completamente práctico. Sin embargo, para nosotros la filosofía es algo totalmente fundamental, necesario en nuestra vida, es una forma de vida para nosotros. La filosofía para nosotros no es algo para acumular conocimientos o definiciones, sino que fundamentalmente es para ser mejores como seres humanos, como hombres, como mujeres, y tratar de compartir aquello que sabemos con todos los demás. Hoy en día, en el mundo en el que estamos, hay un gran conocimiento de muchísimas cosas a nivel científico. Sabéis que conocemos pues muchas estrellas, cuántos planetas tenemos en el sistema solar, se están buscando vida en otros lugares fuera de la Tierra, como si solamente hubiera vida en la Tierra, cuando los antiguos ya nos enseñaron que la vida existe en todos los lados, en todos los planetas y en todos los sistemas solares. Lo que ocurre es que a veces nosotros vamos buscando vida como la nuestra. Y lo que nos llama más la atención es que nos hemos especializado en conocer todo aquello que nos rodea y, sin embargo, desconocemos lo fundamental, que es quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Las 3 preguntas fundamentales que siempre se ha formulado el ser humano y que hoy parece que no se suele preguntar la gente. La gente que investiga, que quiere conocer a veces científicamente las cosas o externamente las cosas, leía el otro día de un viejo filósofo hindú que decía que serían como sordos que están tratando de arreglar, de conocer instrumentos musicales. Entonces, conocen los instrumentos musicales a la perfección y saben cómo están compuestos y de qué están hechos, pero lo que ignoran es que son para hacer música. Y porque como la música no la pueden ver, solamente ven el instrumento, de alguna manera son como sordos, es decir, hay cosas que no escuchan. Y así nos encontramos a veces que nos dicen que todo en la materia, todo está perfectamente ordenado, hay leyes que rigen todas las cosas, ¿verdad? Está la ley de gravedad o tantas leyes físicas que conocemos. Sin embargo, cuando se nos habla a nivel invisible de la moral, por ejemplo, de la mente o del espíritu, ahí parece ser que no existieran leyes. Lo cual nos diría que hay una parte del universo, que es la materia, que está toda ordenada, y sin embargo en el mundo invisible parece que no existen leyes, lo cual sería una contradicción. Para la filosofía esotérica, para la filosofía natural,
Para la filosofía profunda, las leyes existen en todos los planos del universo, desde los más densos a los más sutiles, desde el primer minuto de la manifestación de este universo. Hay una prueba o un ejemplo gráfico a nivel científico que nos hablaría un poquito de esto que vamos a tratar hoy, que sería sobre el desarrollo humano, sobre la evolución del ser humano, los distintos aspectos que desarrollamos del ser humano. Y es un experimento científico con un trozo de metal que nos dicen que cuando a ese trozo de metal le aplicamos calor, le aplicamos un fuego intenso, ese metal se empieza a poner incandescente. Nos decían los antiguos que el Sol era el modelo, ¿no? Y en el Sol estaban todos los espectros, todas las líneas, todas las cualidades, mientras que en lo que está manifestado, como somos imperfectos, no estarían todas esas líneas, digamos, de manifestación. Entonces, cuando el metal se va calentando, hay algo muy curioso, y es que a través de un análisis con un espectroscopio, se van viendo cómo van apareciendo líneas, cómo van apareciendo líneas cada vez más, y conforme se va calentando más, van apareciendo más líneas, se va apareciendo más al Sol, pero hay algunas partes que quedan como en negro, unas líneas como en color negro. Esas líneas en color negro son como estados vibratorios que todavía ese metal no ha desarrollado, porque también los metales están vivos, como las piedras, obviamente como las plantas, los animales. La vida está en todas las cosas, en todos los átomos. Entonces nos dirían que también el ser humano va desarrollando poco a poco como esas líneas también dentro suyo, dentro de sus distintos planos de expresión, que ahora luego veremos, y también bajo ese análisis espectrográfico veríamos como líneas oscuras, es decir, cualidades que todavía no hemos desarrollado. Pero sí que nos enseña la filosofía que el crecimiento, el desarrollo, como seres humanos, tiene que ser algo armónico. Y cuando decimos armónico, queremos decir que a veces, por ejemplo, imaginaros, hay personas que cultivan mucho el mundo mental, estudian mucho, leen mucho, desarrollan mucho lo que es ese plano, ¿no?, mental, y sin embargo descuidan otros, a lo mejor descuidan el plano emocional, o descuidan el plano físico o otros. Esto la filosofía nos diría que es algo completamente antinatural, porque el mundo clásico nos enseña que el ser humano es un ser completo, es decir, que el desarrollo se va a dar al mismo tiempo, de una manera armónica, en los distintos planos que nos componen. Para que tengamos una idea gráfica, es como, por ejemplo, en lugar de, como vemos que se desarrolla un ser humano cuando nace, ¿no?, cuando nace un bebé, ¿verdad que el bebé se va desarrollando igual por todas las partes al mismo tiempo? No es que le crece primero la cabeza, ¿no?, luego le crece un brazo, ¿no?, luego le crece una pierna, porque si no sería como un monstruo. Y así a veces somos los seres humanos, somos como monstruos que hemos desarrollado unas partes y otras, sin embargo, las hemos dejado adormecidas. Desgraciadamente, las partes que dejamos más bien adormecidas suelen ser las que tienen que ver con el mundo del espíritu. Por eso, hoy, desde esta escuela de filosofía, queremos hablar de ese desarrollo espiritual, porque las escuelas de filosofía que conocemos, como la Academia de Platón, por ejemplo, o la escuela de Pitágoras, eran todos escuelas para el desarrollo espiritual. De hecho, tenéis un libro muy interesante de Pierre Hadot que habla qué es la filosofía antigua y explica muy bien cómo esa vida en común que se hacía en estas escuelas, en estas academias, se desarrollaban a partir de ejercicios espirituales, lo mismo que con los estoicos. Es decir, eran ejercicios para el desarrollo interior.
Esto que estamos diciendo no es algo solamente de Occidente, también en Oriente, por ejemplo, podéis ver que cuando los sabios mandarines educaban a los príncipes, aquellos que tenían que gobernar, nos dice la tradición que le hacían plantar cuando era muy pequeño, era adolescente, le hacían plantar dos árboles, dos arbolitos pequeños. Y el mandarín iba con el príncipe todos los días y regaba los dos árboles. Y de esa manera los dos árboles iban creciendo al mismo tiempo. Es decir, que es una manera de que ese príncipe entendiera que no solamente debía cultivar la parte material, la parte visible, sino que un arbolito representaba la parte material y el otro arbolito representaba la parte espiritual, queriendo enseñarle que tenemos que cultivar igualmente todos los planos. Y aquí tenemos una labor, esta de crecimiento interior, esta labor de encontrar la armonía, que sería como una labor artística. Es decir, los filósofos son artistas de la vida y los maestros de filosofía son maestros en enseñar el arte de vivir, que es el arte más difícil que existe. Por eso, más que a nadie les tenemos que llamar maestros. Y un artista, en el mundo clásico, habéis visto que a lo mejor hoy en día se buscan modelos, ¿no? Alguien va a hacer una estatua, va a pintar un cuadro, y entonces, ¿qué hace? Busca un chico bello, una chica hermosa, ¿no? Que le sirva como modelo para tratar de llevarlo a una escultura, a una pintura, etc. ¿Sabéis cómo lo hacían en el mundo clásico? Por ejemplo, cuando a Fidias, que es el gran escultor de la Grecia clásica, le mandan esculpir la estatua de Zeus olímpico, una estatua gigantesca. Bueno, pues Fidias no buscó a nadie que le sirviera de modelo. Trató de reproducir aquello que él se imaginaba, o sea, cómo él veía a ese Dios en su imaginación, o sea, cómo se imaginaba él que debía ser esa divinidad. Entonces, él trataba de plasmar aquello que veía en su interior de la manera más perfecta posible. Algo parecido vemos en Miguel Ángel en el Renacimiento. Sabéis que hubo un concurso del cual salió el David, el famoso David, que no sé si lo habéis visto, que está en el Museo de la Academia, que uno cuando lo ve, por lo menos a mí me pasó, se emociona, se pone a llorar de la belleza, ¿no? de la perfección, o sea, es algo tan hermoso. Y claro, era un bloque monolítico, ¿no? Muy grande. Y claro, el que le tocó a él, porque parece ser que era por sorteo. Entonces ya los demás artistas, aunque sabían que Miguel Ángel era bueno, dice, claro, lo tiene difícil, porque un bloque tan alto, tan estrecho, no va a poder hacer ahí muchas cosas. Bueno, él poco a poco pues fue trabajando y cuando llegó el día, pues lo descubrió. Claro, se quedaron todos impresionados de la belleza de lo que había logrado Miguel Ángel. Y Miguel Ángel, ¿sabéis lo que nos dice sobre la escultura y cómo lograba esa belleza? Bueno, él decía que esa belleza ya estaba en la roca, que esa belleza ya la había puesto Dios ahí, que él lo único que hacía era quitar lo que sobraba. Bueno, eso es lo que tenemos que aprender los filósofos, a dejar atrás aquello que nos sobra, con esa misma naturalidad, con esa misma sabiduría, con ese mismo amor, con esa misma espiritualidad. Y como hablamos de espiritualidad, tendríamos también que diferenciar, porque a veces no entendemos muy bien la diferencia que hay entre alma y espíritu, o los utilizamos indistintamente. Y decimos, el hombre o la mujer es cuerpo y alma, es cuerpo y espíritu. Pero no sabemos muy bien a veces diferenciar lo que es una cosa de la otra. A veces nosotros, también los filósofos, utilizamos alma refiriéndonos al espíritu. Pero cuando utilizamos alma nos referimos al espíritu cuando le llamamos alma inmortal. Si decimos alma inmortal, sabemos que nos referimos
al espíritu. Es decir, el espíritu, que sabéis que viene del latín y significa soplo, aliento, sería como aquello más sutil, es la parte divina que hay en el ser humano. La divinidad tiene una cosa, y es que está regida por una ley, que es la ley de la unicidad, es decir, la ley de la unión. El espíritu mantiene la unión de todas las cosas. Cuando vemos que hay unión, cuando vemos que hay unicidad, es que hay espíritu. Cuando vemos que hay separatividad, que hay separación, que todo se disgrega, todo se separa, ya no estamos en un terreno de tipo espiritual, estamos en un terreno de tipo material. Hemos descendido a otros planos de expresión. Entonces, esa vida espiritual requiere un trabajo para llegar a conquistarla. Por eso vamos a hablar hoy de esos 7 caminos de realización espiritual, porque requiere una conquista, un trabajo de vivir por dentro. A veces se nos hace creer que teniendo, no sé, una experiencia de relajación, escuchando determinada música, etcétera, es decir, sintiéndonos bien a nivel emocional o a nivel mental, estamos viviendo algo espiritual. Lo cual tendríamos que estar alertas con eso, porque una cosa es lo espiritual y otra cosa es lo psicológico. Lo psicológico tiene que ver con el alma. Entonces, nos podemos sentir bien anímicamente con una música, con un ejercicio de relajación, etcétera, pero eso no es espiritual. Eso se llama psicologismo. Eso tiene que ver con la psicología, es otra cosa diferente. Lo espiritual requiere un esfuerzo, un trabajo, una lucha. Justamente cuando queremos acceder a ese escalón de la espiritualidad, tenemos que acceder primero a otro escalón que está más bajito, que es el de la moral. Es decir, primero empieza la ética. La ética quiere decir saber qué está bien y saber qué es lo que está mal. Porque sin ese primer escalón no podemos subir al siguiente, que es de la filosofía, y luego subir al siguiente, que es el de la espiritualidad. Entonces nos dicen que el primer paso justamente sería este. Es decir, que además en el mundo en el que estamos hoy, tan desconcertado, tan carente de valores, tan lleno de corrupción, lo primero que se tendría que hacer para retornar a una senda de normalidad, de coherencia, de vida filosófica, sería recuperar la ética en todos los aspectos. Justamente en los momentos difíciles de la historia, las escuelas que han sacado adelante las distintas civilizaciones que conocemos han sido las escuelas moralistas, como los cínicos, los epicúreos o la escuela moralista por excelencia, que es la de los estoicos. Entonces, decían estos antiguos que primero tenemos que dejar de hacer las cosas malas que hacemos. O sea, primero, dejar de hacer las cosas malas que hacemos. El primer paso. Segundo paso, hacer el bien. Primero, dejar de hacer el mal. Segundo, hacer el bien. Y entonces ya estamos dando esos 2 primeros pasos. También hay otra cosa que me gustaría aclarar, porque a veces se confunde la vida mundanal o la diferencia que hay entre la vida mundanal y la vida espiritual. Sí que es verdad que hay una diferencia, pero la diferencia está en la actitud. Quiero decir que a veces hay hombres, hay mujeres que se van al desierto, a la montaña, a la selva, a algún lugar donde no hay nadie, para llevar, entre comillas, una vida espiritual. Eso no es lo que se enseña en la antigüedad. Es decir, justamente Platón lo que nos enseña es todo lo contrario. No por huir del mundo vamos a ser mejores. No por huir de la gente, de la ciudad, del bullicio, vamos a ser mejores. Es decir, Dios está en todas las cosas. Está en el mercado y está en el desierto. Está en un banco y está en la selva. Es decir, Dios está en todas partes. Y huir simplemente nos debilita
No nos da fuerza. ¿Qué es lo que nos da fuerza? La acción, la lucha. La lucha, es decir, la espiritualidad es cosa de guerreros del espíritu. Esto es lo que aprendemos en el Bhagavad Gita, con Arjuna, ese príncipe que va a la conquista de sí mismo. Y si veis, Arjuna no está en ningún lugar apartado, no está en ninguna montaña, está en mitad de un combate entre sus enemigos, que son sus defectos, sus vicios, sus pasiones, aquella cosa que le cierran el paso al espíritu, y están también sus príncipes, sus compañeros, sus virtudes, sus valores, aquellos que le acompañan en esa guerra. Pero están todos juntos y están en la lucha. Porque si algo nos enseña en la filosofía clásica es que la vida es lucha, siempre, desde que nacemos, en todos los planos. Estamos luchando constantemente. La vida es lucha, y quien no quiera verlo así o que crea que la paz es cosa de este mundo, no es esto lo que aprendemos. La paz, la única que conocemos, está en Bolivia, que es la capital, pero otro tipo de paz en este mundo no lo vamos a encontrar en ningún plano. Sí que podemos encontrar una serenidad interior, podemos encontrar una calma, pero como estamos en evolución y la evolución es movimiento, el movimiento genera una lucha constante entre lo superior y lo inferior, entre lo material y lo espiritual, que van siempre juntos. Y ahí es donde nosotros tenemos que aprender a conjugar esos elementos. Porque a veces nosotros los vemos como contrarios y tenemos que tratar de encontrar ese nexo de unión. Porque en realidad aquello que nosotros vemos como algo negativo, a veces suelen ser las pruebas que nos pone la vida para que nosotros avancemos, para que demos un paso adelante, pero obviamente luchando, combatiendo. Por eso yo a veces escucho, con todos mis respetos, lo del retiro espiritual, y no lo entiendo. Esto del retiro espiritual, porque en lo espiritual no hay retiro. O sea, en lo espiritual uno está en lucha permanentemente, pero con alegría. No penséis que está mal. Es una lucha interior, es una aventura, es una conquista de uno mismo. De hecho, Siddhartha Gautama, el Buda, que no se le puede acusar de belicista, ¿no? Decía, el nirvana no se mendiga, el nirvana se conquista, el nirvana se toma por asalto. Es decir, que nos está hablando de una lucha interior que todos los seres humanos, hombres y mujeres, en algún momento debemos mantener, debemos realizar. Ese Bhagavad Gita, esa guerra interior, forma parte de la evolución del ser humano. Así pues, nos encontramos entonces tratando de ver cómo podemos recorrer y cuáles son esos distintos caminos de realización espiritual y hacia dónde nos llevan. Porque fijaros una cosa, si nosotros, claro, tenemos la posibilidad de no luchar, si queremos, no estamos obligados a luchar. Pero ¿sabéis cuál es la diferencia? Os voy a poner un viejo ejemplo también de nuestro maestro, del fundador de Acrópolis. Él decía que como seres humanos, imaginaros que estamos en la mitad de una corriente, que es la corriente de la vida, y nosotros somos como una madera, como un tronco, ¿sí? Tenemos dos posibilidades: ser un tronco o convertir ese tronco en una barca y entonces remar contracorriente. No dejar que la vida nos arrastre, sino elegir nosotros el puerto donde queremos ir, el destino hacia el que nos queremos dirigir. Ahora, eso es lucha, ¿verdad? Habéis visto los ríos cuando bajan y llevan, ¿no? estos rápidos que llevan las barcas a toda velocidad. Bueno, si no tuviéramos esa capacidad de remar en contracorriente, de poder dirigir nuestra barca a algún lugar, seríamos como esos maderos que arrastra el agua. Por lo tanto, ahí tenemos que hacer un esfuerzo. Esto es lo que nos tenemos que grabar, el esfuerzo. Decía
otra gran maestra, que es para nosotros H.P. Blavatsky. Sin lucha no hay mérito. Sin lucha no hay mérito. Es decir, que los méritos que nos permiten crecer interiormente vienen a través del esfuerzo. Lo que ocurre es que nos acostumbramos a ver el esfuerzo para conseguir cosas materiales. Es decir, vemos que hay esfuerzo para conseguir una casa, para conseguir un coche, ¿no? Para llegar a final de mes. Hay esfuerzos. Pero, claro, eso es porque uno va buscando una recompensa. Y el fruto de la acción siempre nos trae alguna recompensa. Ahora, nos enseña el Bhagavad Gita también que nuestra acción tiene que ser por deber. Y esta es otra cosa que también tendríamos que aprender. La diferencia que hay entre trabajar o luchar por apego a lo que estamos haciendo o luchar porque entendemos que ese es nuestro deber como ser humanos, que esa es nuestra misión, que a eso hemos venido a la vida. Eso nos da serenidad, porque no estamos buscando el éxito, como hoy en día todo el mundo va buscando el éxito, va buscando la fama, va buscando el dinero. Si nosotros tratamos de vivir como seres humanos, tratando de ser buenos, de ser mejores, porque a eso hemos venido, a veces nos equivocaremos, obviamente, otras veces acertaremos, pero no lo hacemos por ninguna recompensa, no lo hacemos por lograr ningún éxito personal. Lo hacemos porque es nuestro deber como seres humanos. Y aprendemos. Si nos equivocamos, corregimos, seguimos caminando. Hay una frase que resuena como un eco, y especialmente en esta sala, y que está a la entrada por la parte de fuera, que la habréis visto a lo mejor los que habéis entrado o a lo mejor no os habéis fijado, que en la antigüedad dicen que estaba escrito con letras de oro y que es «Conócete a ti mismo». Esta frase se le atribuye a uno de los 7 sabios de Grecia, en concreto a Tales de Mileto. Estos siete sabios eran unos personajes históricos que dejaron una serie de frases muy cortas, como una especie de máximas. Entonces, por ejemplo, no sé, uno decía, manda a tu ánimo, ¿no? O sea, que el ánimo no nos arrastre, sino... Pero ya veis que son palabras muy cortas, con lo cual se les quedaban grabadas. Conócete a ti mismo, manda a tu ánimo, nada en exceso, ¿no? Todo con moderación. Más que ser bello de rostro, busca ser bello de alma. Y la mayoría de estas frases estaban escritas en el templo dedicado al dios de la armonía, en Delfos, al dios Apolo. Estaban escritos en sus paredes. Y esta frase del «conócete a ti mismo» estaba en el frontispicio, en la entrada del templo. Durante muchos siglos, los griegos, los impulsados por la filosofía y por los sabios, trataron de llevar adelante ese conocimiento profundo de sí mismos y trataron de encontrar esa arete, esa excelencia que vemos reflejado en las filosofías de Pitágoras, de Platón, en la filosofía de los grandes pensadores de esta época de oro, de la Grecia clásica. Y vemos que eso les llevó a amar la naturaleza, a encontrar su sitio en la historia. Porque hoy nosotros vivimos separados de la naturaleza, ¿no? O sea, ¿cuántos de nosotros a lo mejor han sentido esa experiencia de ser como bendecido por las estrellas del cielo nocturno? ¿O cuántos de nosotros hemos visto esos colores suaves que van apareciendo en el amanecer y que eso hace como despertar nuestra alma? Y seguramente también nos habremos estremecido delante de una gran caída de agua, ruidosa y como llena de vida, y nuestra alma se habrá estremecido, igual que a lo mejor nuestra alma habrá tenido ganas de bailar
cuando haya visto moverse las ramas de los árboles, cuando el viento besa las hojas y nuestra alma siente que ella también está bailando junto con ese árbol. ¿No os dais cuenta, queridos amigos, que la naturaleza nos está como presentando como un desafío, como una esperanza, como algo, como un eco de algo que nosotros tenemos dentro? Porque si nosotros sentimos todo eso cuando estamos contemplando un amanecer, un árbol, cuando estamos contemplando la naturaleza, cuando sentimos eso, es porque hay algo dentro nuestro que hace como eco de lo que estamos viviendo. Es decir, que esa belleza que estamos viendo en la naturaleza la tenemos también dentro. De ahí esa importancia del conócete a ti mismo. Nunca nos lo presentaron como algo sencillo, ni lo es, el conocimiento de uno mismo. Siempre nos hablan de complicados laberintos para tratar de encontrar ese misterio que es en realidad el ser humano. Pero además de complicados laberintos, no todo es negativo, porque también hay un hilo de plata, hay un hilo de Ariadna que nos va a permitir salir luego de ese laberinto. Es decir, que vamos a poder entrar y a través de esa búsqueda de la sabiduría poder llegar al conocimiento de nosotros mismos. Decía nuestra directora internacional honorífica, la profesora Delia Steinberg Guzmán, hace unos días, que antes se pensaba que solamente habían neuronas en el cerebro. Luego se descubrió que hay neuronas también en el corazón. Y ahora sabemos que hay neuronas también en el estómago. Y ella decía, bueno, estas neuronas del estómago pues está bien, nos llevan a comer, a alimentarnos. Las del cerebro nos llevan a veces a dar así muchas vueltas a las cosas, ¿no? Porque somos muy, muy racionales, muy intelectuales. Dice, sin embargo, las del corazón, esas qué poco caso que le hacemos. Y sin embargo son las más importantes, ¿no? Sabéis que corazón viene del latín cor, cordis, que significa cuerda. Y es como la cuerda más importante de ese instrumento musical, que es el ser humano, nuestro corazón. Él no nos engaña nunca, no nos engaña. Nos podremos equivocar porque somos seres humanos, pero siempre es más seguro hablar con nuestro corazón que hablar con nuestra mente. Nuestra mente nos va a enredar, nos va a liar, porque ella misma se hace un lío. Pero nuestro corazón nos va a decir lo que siente de verdad. Y fijaros que para los egipcios lo más importante que había era el corazón. El corazón era como el espejo donde veían reflejados todos los buenos actos. De hecho, cuando momificaban en Egipto, sabéis que el corazón lo sustituían por un escarabajo alado, símbolo del discípulo, o por una piedra preciosa. Es decir, que el corazón era lo más importante, era lo fundamental. Y tendríamos que recuperar esa manera de vivir, es decir, poner nuestro corazón siempre por delante en todas las cosas. Y poniendo el corazón por delante en todas las cosas, llegaremos a la filosofía, que la filosofía es la búsqueda del saber. Es un camino largo, pero no es duro, porque el camino del conocimiento es muy largo, pero empieza por el primer paso, que es lo importante. Lo importante es empezar a caminar, porque si empezamos a hacer formas mentales de lo largo que es llegar al conocimiento, nunca empezaremos. Entonces, nos hablaban en la antigüedad de que existían como 7 rayos, 7 caminos secretos, decían, o 7 formas de alcanzar esa realización espiritual. De hecho, en la Edad Media podemos encontrar algo que lo podríamos relacionar de alguna manera, que era también una manera séptuple, es decir, como 7 vías, 7 caminos de conocimiento que todos los conoceréis, que es el trivium y el quadrivium.
¿no? ¿Habéis escuchado esto? Algunos sí, otros no. Bueno, el trivium significa 3 vías, que era la gramática, la retórica y la dialéctica. Es decir, eran como las 3 vías que llevan a la expresión del alma. Porque, claro, la gramática te enseñaba a escribir y luego la retórica te enseñaba a transmitir aquello que llevabas dentro, en lo más profundo del corazón. La retórica o la oratoria siempre se consideró como una ciencia del alma. Y la dialéctica significa como el eje de luz. Es como encontrar la luz a través del diálogo. Habéis visto que Platón escribe todas sus obras en forma de diálogos. Siendo como era un gran filósofo, con los conocimientos que tenía, ¿no pensáis que podía haber escrito, como otros muchos, de una manera dogmática sus enseñanzas? Sin embargo, ningún diálogo, él afirma nada con rotundidad. Es el ejemplo del filósofo. Él quiere que cada uno de nosotros, leyendo el diálogo, lleguemos a nuestra propia conclusión. Es como una película que te deja el final abierto. Es decir, para que tú vayas viendo a través de preguntas y respuestas, vayas buceando en tu propio ser interior. Esto es lo importante. Trabajar, buscar a través del diálogo. Y luego tenían otras artes y otras ciencias que le llamaban quadrivium, que significa 4 vías, que era la aritmética, la geometría, la astronomía y la música. Es decir, eran ciencias que tenían que ver con el número, con el espacio, con el desarrollo de las matemáticas y con la música, que es eso algo tan sublime, ¿no? Que nos llega a todos siempre. Por eso os decía que estas 4 formas que se desarrollaron en la Edad Media, que se llamaban las artes liberales, no se sabe muy bien porque no se ponen de acuerdo en el origen de la palabra, porque algunos dicen que arte viene de arete, justamente del desarrollo de la virtud. Y liberal, algunos dicen que viene de libre y otros que vienen del libro, porque estaban escritos los textos en la corteza de los árboles y pensaban que hacían referencia a los libros, pero eso son anécdotas que tampoco nos ayudan mucho para explicarnos realmente lo que queremos saber, es decir, la inquietud que el ser humano ha tenido siempre a través de la historia de buscar el conocimiento. Y ahora, a través de la filosofía esotérica, que es lo que nosotros estudiamos en Acrópolis, que filosofía esotérica no es algo extraño, es decir, no es algo raro, porque a veces se asocia lo esotérico con lo extraño. Es decir, la semana pasada dimos una conferencia que la dio un compañero nuestro sobre el simbolismo de las obras del rey Arturo, la novela artúrica, que está toda llena de simbolismos. Y un señor, al terminar la charla, dijo, está muy bien, pero muy esotérico. Pero esotérico como si fuese extraño, raro. No, lo esotérico es lo que no conocemos. Y como desconocemos, por desgracia, tanto, hay muchas cosas esotéricas. Por ejemplo, para mí, tocar el piano es esotérico. Para Beatriz no, está ahí, pero para mí es esotérico. Es decir, todo aquello que desconocemos es esotérico. Entonces la filosofía lo que nos permite es ir adentrándonos y descubriendo ese mundo interior a través de los 7 caminos que tienen que ver con la constitución del ser humano. Yo sé que hay distintas versiones a veces sobre lo que es el ser humano. Hemos dicho al principio, se dice que es cuerpo y alma, cuerpo y espíritu, o cuerpo, alma y espíritu, pero en todas las civilizaciones de la antigüedad, es decir, en Grecia, en Egipto, en la India, nos dicen que el ser humano es un septenario, porque en el universo que nosotros nos movemos es septenario. Por eso las 7 notas musicales, los 7 colores en los que se descompone la luz blanca, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hasta nuestra semana hemos cogido grupos de 7 días por las influencias astrológicas, etcétera, etcétera. Bien. Entonces,
nos encontramos con distintos planos de expresión. Esto es lo que se llama la constitución septenaria, y tendríamos el plano donde la vibración es mayor, sería el plano material, el plano físico, lo que nosotros estamos viendo. Lo que nosotros vemos ahora, ese es el plano físico, el plano formal. Pero eso estaría movido por una energía que es una energía como de tipo eléctrico, magnético, que mantiene en orden todas las células del cuerpo, que sería el vehículo vital, que es lo que nos hace estar aquí, es decir, estamos vivos y estamos escuchando y compartiendo estos conocimientos. Un escalón más arriba estaría ese cuerpo emocional, es decir, emocional donde están las emociones que nos afectan al cuerpo, a la energía, incluso a los pensamientos también. Luego tendríamos la mente concreta, que es la que utilizamos todos los días, la que utilizamos para saber, pues eso, ¿y qué hora será? ¿Y a qué hora quedamos para cenar? ¿Y mañana qué es lo que tengo que hacer? ¿Y cuánto me queda para llegar a final de mes? Esa es la mente concreta. Y más allá de estos planos de expresión, entraríamos en los planos de expresión del espíritu, que sería una mente filosófica, que sería en definitiva una mente inegoísta, una mente pura. Otro plano que se llama intuición, en sánscrito buddhi, que nos dirían que es con lo cual el ser humano puede captar la verdad, porque la verdad no la podemos captar a través de la mente concreta, porque no está en este plano, está en los planos del espíritu. Por eso aquellos maestros que han despertado este vehículo, por ejemplo el señor Buda, se le llama de esta manera porque él despertó esta visión espiritual y por lo tanto pudo comprender la verdad y pudo transmitirla en su tiempo, igual que el Cristo, igual que Krishna, Lao Tse, etcétera, etcétera, grandes maestros que todos conocemos. Y luego, arriba de todo, tenemos la voluntad, el amigo secreto del que habla el Bhagavad Gita, aquel que es igual que los dioses que vemos en las pinturas egipcias, es decir, aquello que sería Dios en definitiva. Entonces, a través de esos vehículos o formas de expresión tendríamos los 7 caminos. En el camino de la voluntad, digamos que el problema que nos encontramos es que hoy en día está todo como muy masificado, ¿verdad? Nos hemos dado cuenta que si queremos algo, pues a veces no somos muy libres de escoger lo que queremos, porque tenemos carteles, propaganda, publicidad, por todas partes. Y aquí lo que tendríamos que tratar es de ser nosotros mismos. ¿Entendéis? Es decir, el ser humano no ha nacido de ninguna cadena de montaje. O sea, no estamos hechos en serie. Cada uno de nosotros somos diferentes, como las hojas de los árboles, que nos parecen que son iguales, pero cada una es completamente distinta de la otra. Los seres humanos también. Cada uno de nosotros aquí y todos los seres humanos somos completamente distintos. No hay 2 seres humanos iguales. ¿Verdad que no hay 2 huellas digitales iguales? No hay 2 seres humanos iguales. Somos distintos, con nuestros matices, y eso nos enriquece a todos. Es decir, lejos de entrar en contradicción, eso entra en unión. Porque si tuviéramos las 2 manos iguales, con los dedos al mismo lado, y tuviéramos el pulgar en el otro lado, seguramente no podríamos coger ninguna cosa. Justamente porque se oponen, podemos hacer todas las cosas que podemos hacer y podemos construir y podemos hacer tantas cosas y fabricar tantas cosas. Por lo tanto, lo que tenemos que tratar es de ser cada uno como somos, para tratar de, a partir de ahí, construir aquello que soñamos que queremos ser. ¿Entendéis? Pero cada uno seríamos como una artesanía de Dios. ¿Habéis visto que las artesanías son todas diferentes? ¿No? Porque como son artesanías, el artesano cuando las hace, no las hace todas iguales, porque no está hecho en una cadena de montaje.
Pues tratar de ver cuáles son las características que nosotros tenemos y ver cuáles son las que nos faltan. Ahí podemos empezar a desarrollar la voluntad. ¿Os acordabais lo que decíamos al principio del metal? Que aparecían unas vetas, otras no. Pues en cada uno de nosotros esas vetas aparecerán de una manera, de un color, con una disposición, más oscuras, más grises o más luminosas. Entonces, ese conocimiento de nosotros mismos significa tratar de ponernos una prioridad en la vida. Porque este camino, este primer camino, requiere reforzar la voluntad. Reforzar la voluntad a través del individuo. El individuo es lo espiritual, es lo imperecedero. Quiere decir que cuando nosotros se nos presenta en el día a día tantas cosas que nos presenta la vida, ahí tenemos la posibilidad de desarrollarnos a través de este camino. ¿Cómo? Ejerciendo nuestra voluntad, no dejándonos llevar por medios de comunicación, por lo que nos han dicho, por lo que hemos oído, sino tratar de ser nosotros mismos a través de un trabajo de conocimiento, de un trabajo de investigación, pero ser nosotros mismos, tratando de que prevalezcan los valores atemporales sobre aquello que es pasajero. En una ocasión también un compañero de Acrópolis le preguntó a la directora Delia Steinberg Guzmán, dice, oiga, dice, señora, dice, ¿y cómo podemos hacer para desarrollar la voluntad? Y este compañero, cuando me lo contaba, dice, ¿sabes qué me contestó? Dice, me dijo solamente una palabra. Dice, y no se me ha olvidado nunca. Y yo, claro, estaba expectante. Digo, ¿y qué te dijo? Dice, úsala. O sea que si queremos desarrollar la voluntad, la tenemos que usar. Porque todo aquello que no usamos, pues no se desarrolla. Pero fíjate, no se le ha olvidado, a mí tampoco. Ahora lo que tenemos que hacer es usarla. Y luego, otro camino, que sería el segundo camino de realización, sería el camino de la intuición. Este camino de la intuición, que es el camino de la religiosidad. Porque si bien nos dicen que lo que diferencia al ser humano del animal es la mente, pues bueno, a veces, ¿no? Cuando miramos la humanidad como está hoy en día, el otro día vi ¿cómo se llama? Un meme de estos, ¿no? Una foto y ponía abajo, claro, sabes que siempre el ser humano está buscando, como hemos dicho antes, vida en otros planetas y todo eso, ¿no? Y aparecía, pues desgraciadamente, pues eso, una persona que estaba en una situación mal, de hambre, y se preguntaba, dice, ¿hay vida inteligente en el planeta Tierra? ¿Verdad? Es decir, vamos buscando vida inteligente en otros planetas y todos los problemas que tenemos aquí en la Tierra, que podríamos poner medios para solucionarlo, sin embargo, en ocasiones pasamos de largo o nos resultan demasiado importantes, ¿verdad?, para nosotros. Entonces, lo que diferencia al ser humano del animal no es la razón, no es la inteligencia. Justamente leí el otro día, que se lo comentaba a algunos condiscípulos, que H.P. Blavatsky en una clase que le estaban preguntando, justamente hablaban de esto, de la inteligencia, y estaban hablando de los animales, que decían que no tenían inteligencia, y Blavatsky dice, ¿cómo que no tienen inteligencia? Dice, es que, dice, ¿no habéis visto los circos de pulgas amaestradas? ¿Alguno lo ha visto? ¿Alguna vez? Por internet lo podéis ver, en YouTube hay vídeos. Es decir, hay pulgas amaestradas que pueden disparar fuego, agua, poner una lupa, la ves. Una pulga. Y Blavatsky decía, bueno, si una pulga se le puede amaestrar, ¿me queréis decir con un mamífero superior que no tendrá mucha más inteligencia, ¿no?, que este bichito? Entonces, no es la inteligencia lo que nos diferencia de los animales, lo que nos diferencia es la religiosidad, es la mística,
porque un ser humano, inclusive lo más salvaje, entre comillas, porque a veces llamamos salvajes simplemente por cómo van vestidos, habría que ver su interior, es capaz de poner una piedra sobre otra piedra y inclinarse ante eso e improvisar a lo mejor una oración ante algo que él ve, que le supera y que no entiende muy bien qué es. Ese sentimiento de religiosidad, de mística. Entonces, religión viene de religare, es decir, reunir. Es la capacidad que tiene el ser humano de volver a unirse con el resto de la humanidad, consigo mismo y con ese misterio que llamamos Dios. Y una acción muy propia de este camino de desarrollo espiritual es el amor. Va muy unido el amor a esta vía de tipo místico. Porque a veces entendemos la mística como algo contemplativo. La mística no es algo contemplativo. La mística es acción, como hemos dicho al principio. La mística es acción, es poner las manos del alma a trabajar en el mundo. La mística no es quedarse mirando, digamos, ido, la naturaleza o algún cuadro o algo. No, Plotino decía que la contemplación era el dominio de sí mismo, el control de sí mismo, es decir, la autarquía que soñaban los griegos, el autodominio de todo ese mundo transitorio. Por lo tanto, la religión tiene que ver con la acción, la mística tiene que ver con la acción, y esa acción, como os decía, va siempre impregnada de amor. Y ahí tenemos esos mensajes, ¿no? Como el de Jesucristo, que decía, tienes que amar a los otros como a ti mismo. Y nosotros decimos que incluso más, ¿no? Incluso más. Tenemos que amar a los otros incluso más que a nosotros mismos. Aunque hoy por ahí escuchamos otras cosas, ¿no? Bueno, primero yo, ¿no? Y Dios que se encargue de los demás, ¿no? Sin embargo, había una máxima de los paganos griegos y romanos muy antigua que decía: alimenta primero al que tiene hambre y luego tú come de lo que sobre. Bueno, esto es la mística. Es decir, querer más a los demás porque nos queremos a nosotros mismos, pero entendemos que somos uno, somos una unidad. Ya hemos dicho antes que lo espiritual hay un sentido de unidad, donde no cada uno va por un camino, sino que vamos todos juntos por el mismo camino. Luego tendríamos el tercer camino, que sería el de la mente filosófica. Dicen que en cierta ocasión le preguntaron a Sócrates de dónde venían los muertos. Y él dijo, de los vivos. Y le preguntaron, ¿y los vivos de dónde vienen? Y él dijo, de los muertos. Con 4 palabras expuso la doctrina de la reencarnación. Eso es inteligencia. O sea, no es intelecto. El intelecto es distinto. El intelecto es algo complejo, es algo difícil. La inteligencia es aquello que nos enseña a discernir. En Oriente se le llama viveka, está representado por el ave Kala-Hamsa, que se dice que tiene la facultad de separar el agua de la leche. Es decir, aquello que vale, aquello que tiene un valor, de aquello que lo adultera de alguna manera. Inteligencia viene del latín interlegere, que es elegir entre. Es decir, inteligencia es tener la capacidad de poder elegir. Estaría relacionado con lo que Platón nos enseña acerca de cuando un sabio se expresa, lo hace a través de un juicio, mientras que el filósofo que desconoce lo que vierte es una opinión, porque la opinión tiene que ver con la mente concreta, mientras que el juicio tiene que ver con la inteligencia, y es propio del sabio.
Y hay algo que nos enseñan también estas tradiciones, por lo que hemos dicho antes, y es que, para poder distinguirlo, y es que la inteligencia viene siempre acompañada del amor. La inteligencia va siempre acompañada del amor, porque la inteligencia va unida al corazón. Esta mente, la inteligencia, es inegoísta, y al ser inegoísta va unida al amor. Esta mente, que ahora pasaremos a ella, al ser egoísta, en su peor versión, oscurece todo aquello que une a los seres humanos y tiende a separarlos. Entonces, esa mente filosófica es eso, la propia de aquel que es inegoísta, que está buscando el bien de la humanidad, aquella a la que tenemos que tender todos nosotros. Y luego vendría el cuarto camino, que sería el de la mente concreta. La mente concreta, si bien tiene muy mala prensa, porque es muy egoísta, ¿no? Nos confunde, nos enreda, sin embargo, es muy importante. Es muy importante porque la mente, su misión es reunir, ensamblar, juntar toda una serie de ideas que tenemos en nuestro interior para llegar a conclusiones que nos acerquen al conocimiento de nosotros mismos. Aquí la dificultad que nos encontramos es que a veces tenemos como muchas ideas, muchos pensamientos, leemos mucho, tenemos ideas muy dispersas. Entonces, al tener esas ideas tan dispersas dentro nuestro, ¿comprendéis? Tenemos un mare magnum de cosas que imaginaros que es como si de repente, no sé, abrimos un armario de nuestra casa y se nos cae toda la ropa encima, porque está toda amontonada una sobre la otra. Así es como a veces tenemos nosotros nuestro mundo mental y así no es operativo. Por eso nos hablan los antiguos de que para recorrer este camino de la mente concreta tenemos que tratar de seleccionar nuestros pensamientos, ¿verdad? Porque nosotros no tenemos en casa cualquier cosa, ni tampoco comemos cualquier cosa, porque le vamos a dar a nuestra mente de comer cualquier idea, ¿verdad? Nosotros no nos comemos nada que sepamos que está emponzoñado, podrido, ¿no? Y sin embargo a nuestra mente a lo mejor se le mete una idea podrida y no hacemos mucho caso. Pues bueno, los antiguos nos decían que como solo podemos pensar en una sola cosa al mismo tiempo, por lo menos el normal de los mortales, que si esa idea no es la que nosotros vemos que es una idea buena, es una idea grande, pongamos la idea que nosotros queremos, que nos eleve. Es decir, elevar nuestras ideas sustituyendo esa que ha entrado por una que nosotros queremos. ¿Comprendéis? Es decir, que lo que no existe es el vacío. Eso que dice, voy a dejar mi mente en blanco, el vacío no existe. Es decir, si se queda en blanco, va a venir algo que la va a ocupar. Entonces esto es como nuestros zapatos o nuestras botas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer si no queremos que se los ponga otro? Ponérnosla nosotros. Con lo mío no hay problema porque es un 48 y es difícil, que lo pueden utilizar como tabla de surf y todo eso, pero como zapato, pocos. Entonces, si tenemos nuestra mente ocupada por algún pensamiento, que nosotros lo podamos elegir. Y por eso estas máximas que hemos comentado antes del conócete a ti mismo, manda sobre tu ánimo, todo con moderación, era como máximas que tenían en su mente y esa mente, digamos, iba elevando su nivel vibratorio. Tampoco tenemos que, cuando vemos que hay algún pensamiento negativo, tampoco tenemos que detenernos, que esto es un error que cometemos muchas veces, tampoco nos tenemos que detener mucho en él, ¿entendéis? Porque cuando viene un pensamiento negativo, si nos entretenemos con él, es como cuando cae una cerilla sobre un combustible y esperamos que pase un tiempo para intentar apagar el fuego. Cuando queremos apagar el fuego,
ya es imposible. Entonces, cuando nos damos cuenta de que ha venido ese pensamiento negativo, imaginamos otra cosa y lo apartamos inmediatamente, porque si dejamos que crezca, entonces va a ocupar todo el espacio y va a ser muy difícil quitarlo de nuestro mundo mental. Entonces, a través de esos trabajos, de esos ejercicios, lo que vamos haciendo es mejorar la calidad mental, la calidad de nuestro mundo mental, porque nuestro mundo mental, aunque sea sutil, está compuesto también de materia. Y si vamos trabajando con la materia del mundo mental, la vamos tornando más sutil, más fina, más espiritual. ¿Y qué conseguimos con eso? Os preguntaréis. Pues que no responda cuando vienen vibraciones que están por debajo de donde hemos logrado colocar nuestra mente. Si nosotros construimos, porque el discípulo, el filósofo es un constructor, si nosotros construimos una mente con esa materia vibratoria en estado sutil, aquellos pensamientos bajos que vengan no van a encontrar eco. ¿Os acordáis lo que hemos dicho antes de la naturaleza? Si nuestra mente está limpia, si hemos purificado nuestra mente, no va a encontrar eco si viene un pensamiento negativo, un pensamiento bajo, y por lo tanto no nos va a afectar. Un viejo maestro hindú dice, por ejemplo, que si logramos conseguir esos estados vibratorios, por ejemplo, para que veáis un ejemplo, ¿no?, que podamos entender todos. Si nosotros, por ejemplo, hemos conseguido vencer la atracción por la bebida, me refiero por el alcohol, podemos pasear perfectamente entre un grupo de gente que se está alcoholizando o que tiene por costumbre beber hasta caer alcohólico perdido y no nos va a afectar, porque no nos llama, no estamos en ese grado de vibración, ¿entendéis? Sin embargo, alguien que haya estado enfermo en ese sentido y no lo haya superado, es posible que para él resulte algo negativo. Entonces nos hablan de los pensamientos tienen que ser como joyas. O sea, lo tenemos que trabajar como un joyero trabaja una piedra preciosa. Habéis visto cómo las piedras preciosas las pulen, las tallan, las dejan brillantes, transparentes. Así tenemos que construir nuestro mundo mental. No hacen falta muchas ideas, unas pocas, pero unas joyas que sean relucientes, que nos sirvan para construir un puente luminoso hasta esa mente de los ideales, que es la mente filosófica. Y luego tendríamos el quinto camino, que sería el camino emocional. Y justamente Nilakanta Sirram, un gran filósofo hindú, enseñaba que una emoción no hay que tratarla nunca con un pensamiento. Es decir, una emoción, digamos, inferior, hay que combatirla con una emoción superior. Es decir, que tenemos que tratar de luchar siempre en el mismo plano que queremos mejorar, que queremos desarrollar. Por eso decía, bueno, hay mucha gente que se emociona bebiendo una copa de vino, o que se emociona cuando come, ¿no?, una paella. Bueno, tenemos que aprender a emocionarnos también ante un amanecer, emocionarnos ante una escultura, ante un cuadro, ante una obra de música. Es decir, tenemos que aprender a elevar nuestras emociones. Ahí estaría también el secreto, igual que hemos dicho de los pensamientos, el secreto con las emociones es lo mismo, es elevar las emociones, estando en contacto con emociones elevadas, con música que vibre en esa parte más alta de nuestro ser, porque a veces tampoco sabemos canalizar muy bien nuestros impulsos emocionales. Es decir, a veces tenemos impulsos emocionales, ¿verdad?, que queremos luchar contra ellos, no sabemos cómo hacer, ¿y qué hacemos? Es como si fuera una tubería que empieza a salir agua a presión, que nos habrá pasado a lo mejor alguna vez, y para que no salga agua la ponemos contra la tierra. Pero ¿qué es lo que pasa? Que al cabo del poco tiempo
el agua empieza a salir hacia afuera, convertida en lodo, y es peor todavía. Es decir, que lo que tendríamos que hacer es dos posibilidades. O fabricamos un grifo y entonces cerramos la tubería, que significa tener el control de nuestras emociones, con lo cual si viene esta pasión desatada, hago pum, cierro, ya está, a través de un ejercitamiento, obviamente. O desviamos el agua y en lugar de enviarla hacia la tierra, la enviamos hacia un jardín donde tenemos ahí flores, simbólicamente, y entonces que riegue esas flores de nuestro jardín. Pero tenemos que... las emociones, para que lo entendamos, es como una cuerda de un arpa. Entonces, tenemos nosotros la posibilidad de tocar esa cuerda, ese sonido que queremos que emita el arpa. Pero para eso, obviamente, tenemos que elevar nuestras emociones lo máximo posible. Luego tendríamos ya el sexto camino, que sería el vital. Y en ese camino vital encontramos la posibilidad de ver todo aquello que la divinidad ha puesto a nuestro alcance, porque vemos la maravilla de la vida en todas las cosas. La vemos en esos pájaros que vuelan en V, en formación, para que el esfuerzo sea el mínimo posible, que lo habréis visto en documentales, incluso superando altas montañas. Tienen un sentido de la orientación increíble. Sería bueno saber cómo han conseguido ese sentido de la orientación. O también sería interesante saber esos peces que viven en las zonas abisales, ¿no? en el fondo de los mares, que tienen luz propia. He visto que tienen lucecita y se iluminan. Y aparte no tienen que pagar los precios que pagamos nosotros. O sea que sería bueno también saberlo, a ver cómo, oye, si nosotros pudiéramos conseguir algo así. Es decir, vemos esa maravilla de Dios, ¿no? Cómo está en todas las cosas, cómo lo vemos en la sonrisa de un niño, que eso para nosotros es el símbolo de la vida, y lo vemos también cuando un anciano cierra los ojos y se marcha en paz de este mundo, porque la vida ahí no termina, y la vida ya existía incluso antes de la cuna. Entonces, en ese camino vital tenemos la oportunidad de dar, tenemos la oportunidad de dar a los demás. Es decir, de dar energía, de dar vitalidad, de apoyar a los demás, porque aquí hay un viejo secreto. En el mundo de lo material, ¿verdad? Cuanto más somos a repartir, a menos salimos. O sea que si nos repartimos un pan entre todos los que estamos aquí, nos va a tocar unas migajas. Y si nos repartimos la cena que ha hecho Mara, seguramente pues nos quedamos aquí también a dos velas, porque no hay para todos. Pero en el terreno de lo espiritual es al contrario. Cuanto más damos, más tenemos. ¡Qué maravilla! Esto no lo habíamos pensado nunca. Es decir, si yo tengo una tienda de monedas de oro, ¿no? Y empiezo a dar una moneda de oro a cada uno que viene, en un rato tengo que cerrar la tienda, porque me he quedado sin monedas de oro. Pero si yo voy al teatro o voy a una ópera o estamos en una reunión como la que estamos aquí, cuanto más somos, mejor. A más salimos. ¿Entendéis? Porque todos participamos de lo de todos. En el mundo del espíritu no mengua. No mengua. Es decir, si estamos escuchando, no sé, la 9ª Sinfonía de Beethoven, es mejor que seamos 500 que seamos 10. Lo vamos a vivir mejor. Porque hay algo en el mundo del espíritu que cuanto más somos, mejor. Y eso es lo que nos enseña este camino de la vitalidad. Cuanto más damos, más tenemos, pero no tenemos que dar para tener más. Tenemos que dar, como hemos dicho antes, por deber, porque nuestro deber es darnos a los demás, olvidarnos de nosotros mismos, como nos han enseñado todos los maestros de la antigüedad, y darnos a los demás. Y por último tendríamos el séptimo camino, el camino de lo físico.
hoy en día, como decíamos al principio, conocemos mucho de móviles, de ordenadores, de astronomía, pero a lo mejor no sabemos dónde tenemos el hígado. O lo sabemos todos dónde está el hígado, a la derecha o a la izquierda. Quiero decir, no conocemos nuestro cuerpo tampoco. Es decir, como decíamos antes, nos volcamos hacia lo exterior y no conocemos ni siquiera nuestro mundo físico. Sí, tenemos catalogados todos los huesos, los músculos, los nervios, todo. Pero no nos conocemos ni sabemos cómo funciona el cuerpo. Entonces, en este camino es muy importante que cuidemos justamente esa parte física, como a través de una alimentación adecuada. ¿Por qué? Porque la energía, sabemos que no viene de los alimentos y de las bebidas, ¿verdad? Es decir, los alimentos y las bebidas son para regenerar los tejidos, las células, etc. La energía viene de fuera, viene del sol. Es lo que se llama el prana. Todos habréis escuchado hablar de los chakras, del cuerpo energético en el ser humano. Entonces todo eso viene de la naturaleza, del sol, del aire, del mar, y por ahí absorbemos la energía. Entonces se trata de sutilizar nuestros vehículos dándoles un buen alimento, igual que hemos dicho para la mente, igual que hemos dicho para los sentimientos, para las emociones. Tampoco es bueno darle al cuerpo físico tantos venenos como nos encontramos hoy por ahí. ¿Por qué? Porque con eso es con lo que se construye el cuerpo. Seguramente habréis escuchado, o los que sois músicos lo conocéis, que hay unos violines que suenan mejor que otros, ¿no? Que son los Stradivarius. ¿Y por qué el Stradivarius suena mejor? Porque parece ser que es una madera especial. Y esa madera pues está hecha de un tronco, de un árbol. Pues lo mismo sucede con nosotros. Es decir, sin llegar a caer en ningún extremo, simplemente tenemos que cuidar de nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es nuestra forma de expresión, nuestra toma de contacto con la tierra. Es muy importante. Aparte es el más bueno de todos los vehículos. ¿Os habéis dado cuenta? O sea, no hay nada más bueno me refiero de lo bien que se porta, ¿no? Porque el astral es rebotado, el mental va a la suya, pero el físico, qué bueno que es, ¿no? Es obediente, es disciplinado, depende de nosotros. Es decir, que esto es como los perritos también, depende si lo educamos o no lo educamos, pero es muy obediente. ¿Y qué podemos aprender de ese mundo, del mundo mineral al que pertenecería este plano de expresión? La tenacidad. La tenacidad. Tenemos que aprender la tenacidad de las rocas, como están siempre. Habéis visto las montañas, siempre están ahí. Los Alpes, los Himalayas, los Pirineos, todas las montañas que están siempre ahí. Pues aprender a ser firmes en nuestro interior como una roca, a tener esa fuerza de destino que tiene la roca, que sabe lo que quiere. Igual que el agua. Habéis visto ahora con las lluvias, todo lo que pasa, como el agua sabe a dónde tiene que ir. Da igual que el ser humano haya construido en mitad ciudades, pueblos, cuando el agua baja, sabe cuál es su camino hasta llegar al mar. Y lo sigue de manera imparable, conoce cuál es su camino. Eso es lo que tenemos que aprender y vivir en este primer camino para el conocimiento espiritual. Tener esa tenacidad. Porque nosotros a veces nos proponemos cosas y bueno, y a lo mejor al cabo del tiempo las dejamos. Es decir, hemos perdido el impulso. O sea, tenemos como una especie de fuerza que iniciamos algo y luego lo dejamos. Hemos actuado por un impulso. Entonces tenemos que dejar esos impulsos y actuar con firmeza, con tenacidad, porque esto es lo que nos llevará a recorrer no este camino, sino todos los caminos que nos propongamos. Porque fijaros que tiene mucha relación el primero con el séptimo. El séptimo era la voluntad, el primero es la tenacidad. No es muy parecido. Siempre los extremos, y en este caso nuestra Constitución, tienen muchos elementos también en común.
Y para terminar, entender que todos los pueblos creyeron en su momento que estaban viviendo una época histórica. Nosotros también la estamos viviendo, una época especial, por decirlo así. Lo que ocurre es que nosotros no tenemos la mentalidad que tenía el hombre antiguo, el hombre clásico, porque al hombre clásico no le interesaba tanto conocer la distancia de la Tierra a la Luna o la distancia de la Tierra al Sol. Eso a nosotros nos preocupa, como si nos fuera a solucionar algo. Para él, ¿qué era más importante? Saber qué función tenía la Luna en nuestro universo, o qué función cumplía el Sol en nuestro universo. Y fijaros que eso le llevó a desarrollar ciencias maravillosas como la astrología. De tal manera que ese hombre se sintió acompañado por el cielo, por los astros, por los dioses. Se sintió acompañado por todo el universo en el cual él vivía. A lo mejor no conocía la distancia que había hasta la Luna, pero sabía la importancia que tenía sobre su vida. Por eso, en un mundo como en el de hoy, en el que vivimos hoy, nos sentimos un poco náufragos. Y cuando alguien está en un naufragio, cuando alguien está en mitad del mar y en la oscuridad ve flotar un bulto, no sabe muy bien ese bulto si es un salvavidas o si es una madera podrida que cuando la toque se deshará completamente en sus manos. Nosotros necesitamos cosas firmes sobre las cuales apoyarnos. Nosotros vemos claridad en la naturaleza, vemos que existe el sol, vemos que existe la luna, existe la luz, la oscuridad, existe el hombre, existe la mujer, existen las estaciones. Es decir, vemos que en la naturaleza no hay dudas, tiene cosas firmes, tiene leyes que son muy claras. Nosotros necesitamos poder apoyarnos en esas leyes, necesitamos apoyos, porque de alguna forma somos el naufragio de las viejas civilizaciones. Somos el naufragio de viejas creencias. Somos el naufragio del sentido del honor. Tenemos que estar todos juntos, más que nunca, y entender que el ser humano no es solo voluntad, pero tampoco es solamente un trozo de carne. Es decir, tenemos vida, tenemos emociones, tenemos mente, tenemos una mente idealista, tenemos una intuición. Y esa intuición, en un momento en el cual estamos bajos de ánimo, porque nos ha pasado alguna desgracia o lo que sea, tenemos que tener la fuerza suficiente para, como en su momento dijo Cristo a Lázaro, levántate y anda, y ponernos nuevamente a caminar, porque todo eso lo llevamos dentro. Y tenemos que levantar nuevamente nuestros estandartes espirituales, porque si estamos todos juntos, nada nos va a hacer daño, nada nos va a hacer mal, nadie puede morir, porque todos somos divinamente inmortales y marchamos juntos, caminando, apoyándonos en las adversidades para llegar a nuestro destino. Y si tenéis algún miedo, porque la enfermedad, la vejez y la muerte son nuestros compañeros de viaje, son los que nos acompañan en este camino de realización espiritual, que por cierto, es un solo camino. Hemos hablado de 7, pero el ser humano es una unidad. Los 7 caminos los estamos recorriendo al mismo tiempo. Entonces, no tengáis miedo, porque, ¿sabéis? Los antiguos nos enseñan que detrás de esos miedos se esconden grandes secretos.
Y cuando descubrimos lo que hay detrás de esos grandes secretos, nos dicen que le crecen alas a nuestra conciencia. Así pues, volad, volad en la buena dirección. Y diréis, ¿y cuál es la buena dirección? La buena dirección es siempre hacia arriba, siempre hacia adelante. Volad lo más alto que podáis, como nos enseñó Juan Salvador Gaviota. Grabaros en vuestro corazón este mantra, siempre hacia arriba y siempre hacia adelante.